Continuamos con la tercera conferencia magistral que lleva por nombre Multiculturalismo, Interculturalidad y Diversidad en la Educación, retos académicos y políticos. Esta conferencia será dictada por el doctor Günther Dietz, de la Universidad Veracruzana. Antes de cederle la palabra al doctor Dietz, me permito presentar a ustedes una breve semblanza de su currículum. Estudios de Antropología Social, Antropología de América, Filosofía, Filología Hispánica en las universidades de Gotinga y Hamburgo, Alemania. Doctor en Antropología por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Docencia en las universidades de Hamburgo, Granada, España, Aalborg, Dinamarca, Ghent, Bélgica. Actualmente investigador titular y director del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Veracruzana. Coordinador del Grupo de Investigación, Cuerpo Académico, Estudios Interculturales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 2. Miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre los múltiples artículos que tiene el doctor Dietz, la educación superior ante los pueblos indígenas, la experiencia de la Universidad Veracruzana Intercultural, la diversidad cultural e interculturalidad en la educación superior en Caracas, la educación religiosa en España, contribución al diálogo intercultural o factor de conflicto entre religiones, culturas contemporáneas en Colima, Intercultural Universities en México, el paradigma de la diversidad, tesis para el debate educativo, conferencias magistrales en diferentes congresos como el Congreso Nacional de Investigación Educativa, entre otros. Queda con ustedes el doctor Dietz, para quien solicito un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Agradezco mucho la invitación para poder participar en este importante foro internacional de multiculturalidad. Agradezco a Ricardo, a Rafael y a todos sus compañeros por la organización de este evento. Y me enfrento, como ustedes saben ahora, al gran desafío de dirigir mis palabras en un género tan poco musical, tan poco audiovisual como el viejo género de la conferencia. También es un gran honor poder participar y un gran reto poder dirigirme a ustedes después de haber escuchado la excelente ponencia del doctor Gilberto Jiménez. Y como ustedes verán, hay algunos aspectos que quisiera retomar para aplicarlos al campo educativo. Gilberto Jiménez para nosotros siempre ha sido una de las más importantes referencias a la hora de conceptualizar estos fenómenos. Lo que quisiera compartir con ustedes, como ven en la transparencia, son por ahora más preguntas que respuestas y que tienen que ver con el establecimiento del multiculturalismo en el ámbito académico, los retos que implica a nivel conceptual, pero sobre todo, y en eso quisiera aterrizar a nivel metodológico. Voy a tomar algunos ejemplos del ámbito educativo en el que yo mismo me encuentro trabajando, pero como ustedes verán hay muchos fenómenos muy parecidos en otros ámbitos disciplinares e interdisciplinares. Quisiera comenzar precisamente en aquel aspecto en el que el doctor Gilberto nos había dejado con la comparación de estos distintos enfoques, tanto teóricos como filosóficos, pero también de programas políticos. Desde mi punto de vista, tendríamos que distinguir lo multi y lo intercultural no solo en función de su origen en un determinado contexto geográfico, como el estadounidense, anglosajón, canadiense, como el continental europeo o como el latinoamericano, sino que además tenemos que tener en cuenta el momento histórico en el que surge este contexto, este discurso. Entonces, en este sentido, propongo que distingamos tres fases diferentes del llamado discurso
sobre diferencia, diversidad y desigualdad. En primer lugar, y yo creo que esto se remonta al 68, el multiculturalismo nace como un movimiento social, un determinado tipo de movimientos sociales que luego entra en la escuela, entra en la academia y se convierte en un discurso contrahegemónico contra la antigua ideología asimilacionista del melting pot. En segundo lugar, tenemos una generación, digamos, de conceptos sobre lo intercultural que no solo provienen del contexto europeo, que ya mencionaba con De Morgón el doctor Gilberto, sino que también se han ido fraguando paulatinamente en el contexto latinoamericano. Y solo quisiera recordar aquí la aportación del indigenismo mexicano, de Aguirre Beltrán, de Julio de la Fuente y de otros que comenzaron a utilizar de forma bastante temprana esta noción de lo intercultural, aplicándola a las regiones de refugio, a las regiones interculturales, como a veces la llamaba Aguirre Beltrán. Pero, como se mencionaba antes también, este discurso intercultural se impone a partir de los 90, no solo aquí en México, sino también en otros contextos latinoamericanos, con la llamada educación intercultural bilingüe, con las universidades llamadas interculturales, etc. Pero por último quisiera también hacer énfasis en un nuevo discurso que está surgiendo en los últimos años, en el cual se señala que el mismo prefijo de lo inter, que sustituyó el anterior de lo multi, sigue señalando que hay posibilidades de espacios entre culturas. Y cada vez más nos damos cuenta que esos espacios entre culturas ocurren al interior de las personas, al interior de los individuos, al interior de las comunidades. Entonces, en este sentido, varios autores y autoras proponen transitar de la interculturalidad a la diversidad, o como algunos lo llaman, a la diversidad de diversidades, porque este tipo de diversidad no es solo cultural, no es solo étnico, también es religioso, también es de género, también es de orientación sexual, también es de clases socioeconómicas. Y por eso, sobre todo, estudiando fenómenos migratorios en grandes conglomeraciones urbanas, en las grandes metrópolis, no solo del norte, sino también aquí del sur, varios de estos autores y autoras comienzan a utilizar nociones como mega o super o hiperdiversidad. Steven Bertovec fue el que utilizó por primera vez este concepto de la superdiversidad para hacer énfasis en que los fenómenos con los que nos enfrentamos ya son muy difíciles de ser trazados únicamente en términos étnicos o en términos culturales o en términos de género, sino que es una intersección de distintas fuentes identitarias las que genera determinadas pautas de interacción en las sociedades contemporáneas. Entonces, esto, digamos, sería el punto de partida para entrar al debate sobre el multiculturalismo. El multiculturalismo, como ya mencionaba el primer conferencista magistral de hoy por la mañana, el multiculturalismo nace como un programa político-filosófico que hoy en día se ha convertido en varios países e incluso en política pública oficial, en fuente de acciones afirmativas, de discriminaciones positivas o por lo menos de una fuerte legislación antidiscriminatoria como la que hay en Canadá, en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero también a través de la CONAPRED y de otros mecanismos cada vez más en México. Sin embargo, corremos el riesgo de confundir diferentes intereses en torno al multiculturalismo. Desde que el multiculturalismo ya no es simplemente un fenómeno de los movimientos sociales post-68, tenemos que distinguir desde mi punto de vista por lo menos 3 tipos de multiculturalismo. Y no es para jerarquizarlos y no es para antagonizar unos contra otros, pero yo creo que son como tipos ideales diferenciales que son importantes distinguir para no caer en una cierta ingenuidad como la que a veces se aprecia hablando de multiculturalismo. En primer lugar, mantengo que el origen básico del multiculturalismo proviene de un afán de pensarse en la diferencia por parte de actores sociales que están en proceso de constituirse como tales. Son fenómenos de etnogénesis, de nuevos movimientos que precisamente por eso necesitan hacer énfasis en la diferencia y en el reconocimiento de esta diferencia.
es lo que algunos han llamado el multiculturalismo empoderador, con los distintos matices que ya se mencionaban de unas tendencias más revolucionarias o más radicales que otras, pero lo que tienen en común es este carácter de movimiento social y de buscar en el Estado al antagonista para que se obtenga un reconocimiento. El segundo tipo de multiculturalismo que quisiera mencionar aquí es cada vez más importante, porque resulta, como ustedes saben, que todo este giro hacia lo cultural coincide con el consenso de Washington, con la implementación de nuevas formas de entender las políticas públicas. En este sentido, vemos en casos como Guatemala, en casos como Bolivia, pero también en otros casos más cercanos, vemos que el multiculturalismo a menudo se convierte en política de Estado, lo que Charlie Hale denominaba el multiculturalismo neoliberal, a menudo como pretexto para retroceder de determinadas políticas públicas, para privatizarlas, para dejarlas en manos de otros actores, etcétera. Pero en cada uno de estos casos nos damos cuenta que el multiculturalismo genera una lógica diferente a la del mero reconocimiento. Se trata de una redistribución de las fuerzas de poder, de las fuerzas políticas, pero ya no para integrar a los diferentes, como lo hacía el indigenismo clásico aquí en América Latina, sino para reconocer y para mantener esos diferentes a distancia del Estado. En este sentido es donde hallamos las extrañas similitudes a veces que ocurren entre los discursos y los reclamos de autonomía, por una parte, y el afán del Estado de reconocer esos nuevos derechos. Esto lo denomino aquí, abusando un poco de la terminología de Michel Foucault, lo denomino aquí un multiculturalismo de la gubernamentalidad. Es una nueva técnica de gobierno. Y la lógica, por eso, es diferente a la que tenían originalmente los movimientos sociales. Y en tercer lugar, mantengo que existe una tercera vertiente del multiculturalismo cada vez más exitosa por lo comercializable que resulta, y es una lógica del mercado. El multiculturalismo y la diferencia cultural venden, y venden muy bien. Se ha convertido en recurso cultural que entra en una lógica de la acumulación. Lo notamos sobre todo con esta cuestión de la diversidad cultural. La diversidad cultural no simplemente se reconoce, sino que se gestiona en términos cuasi empresariales en Cumbre Tajín, en Chichén Itzá, en los festejos cada vez más mercantilizados en Teotihuacán, etcétera, para festejar la cultura y de ahí, de alguna forma, utilizar la cultura ajena de las minorías como un recurso ya no solo cultural, sino monetario. En este sentido, como científicos sociales, creo que tenemos que estar alertos ante los abusos de los términos de cultura, identidad, interculturalidad, etcétera, que se están haciendo cada vez más, y se mencionaba ya anteriormente en la exposición del doctor Gilberto, cada vez más se esencializa la noción de cultura, y como en estos ejemplos que aquí solo menciono de paso, la cultura se convierte en sinónimo de lengua, en sinónimo de nacionalidad, en sinónimo incluso de civilización, de confesión, de religión, para que rápidamente pasemos de un diálogo de culturas, como se habla tan metafóricamente, a un choque civilizatorio o a una alianza de civilizaciones. Y yo creo que ahí nuevamente tenemos que rascarle y ver cuáles son realmente las implicaciones conceptuales y metodológicas que tiene este tipo de instrumentalización de lo cultural. Contrastando diferentes enfoques, diferentes modelos, diferentes escuelas que hablan de la diversidad, sobre todo de la diversidad cultural, mantengo que hay básicamente una genealogía de tres explicaciones de lo que significa la diversidad cultural. Y por supuesto que ustedes notarán que ya me voy centrando más en el ámbito educativo. Son de tres orígenes diferentes, pero siguen coexistiendo de forma muy contradictoria hasta la fecha. La primera aceptación, desgraciadamente sigue siendo la mayoritaria para mucha gente, es que la diversidad, lo heterogéneo, es un problema. Es un problema para la escuela, es un problema para homogeneizar, es un problema para integrar, asimilar, etcétera, etcétera. Entonces, desde la pedagogía decimonónica,
desde que el Estado-Nación utiliza la pedagogía para pensarse a sí mismo frente a los otros, esos otros y sus fuentes culturales son un problema, son algo que hay que o segregar o asimilar o de alguna forma integrar. Esta es la primera aceptación del término y sigue siendo, como digo, la más influyente cuando haces entrevistas, cuando hablas con la gente, cuando abres el periódico, cuando ves la televisión. La diversidad sigue siendo un problema, un desafío. ¿Por qué? Porque desde las ciencias sociales, desde la pedagogía y otras ciencias, hemos sido formados hacia la homogeneización. En segundo lugar, desde los reclamos de los pueblos indígenas, pero también de otras minorías en contextos de países multiculturales, como el Reino Unido, como Australia, como Canadá, etc., poco a poco desde los años 80 y sobre todo a partir del 92, la diversidad se ha convertido en un derecho. Se reclama el reconocimiento de derechos colectivos, entendidos como derechos culturales, de los pueblos indígenas, de las comunidades migrantes y de otros colectivos que van surgiendo. Esto requiere de políticas específicas para hacer frente a la violación de ese derecho, con lo cual se comienzan a instrumentar estas que ya mencionaba de antidiscriminación y de acción afirmativa. Y en tercer lugar, sobre todo en el debate educativo, tenemos una transición en los últimos años de ya no entender solo la diversidad como un derecho, sino comenzar a entenderla también como un recurso, no en el sentido monetario, sino en el sentido de una competencia intercultural específica. Y esto tiene que ver con muchas experiencias que hemos tenido en el aula, donde es muy fácil reconocer la diversidad como un derecho, pero es muy difícil tratar la diversidad pedagógicamente como un derecho. Porque como ustedes saben, los derechos étnicos y culturales rápidamente se convierten en banderas, en marcadores de identidad, folclorizadas, esencializadas, etc. Y entonces eso es algo muy distinto a realmente trabajar la diversidad como un recurso de todos en una aula, en una institución educativa. Entonces estos son, digamos, las tres aceptaciones que en el debate actual siguen coexistiendo. Quisiera pasar ahora en segundo lugar a desarrollar y mencionar algunos de los modelos que subyacen a este debate en el ámbito educativo. Y para eso, y para evitar esta ingenuidad de la que hablaba, en la que algunas veces caemos, por eso quisiera contextualizar brevemente el debate sobre la multiculturalidad en la educación en tendencias mucho más globales de las políticas educativas, y no solo aquí en el contexto mexicano. Esto, por supuesto, viene de la OCDE, viene de las políticas transnacionales. Hay, en primer lugar, una tendencia a descentralizar determinados servicios. En algunos contextos se habla de una devolución, en el sentido de una descolonización, cada vez más hacia lo regional, hacia lo local. El centralismo educativo ha pasado de moda, por lo menos en el discurso, y esto conlleva también, con el mismo discurso neoliberal, conlleva una tendencia, un intento a privatizar determinados sectores o subsectores educativos, y allá donde no se pueden privatizar porque no hay oferta, digamos, no hay un interés mercantil, por lo menos se intenta ONGizar, que sean fundaciones, entidades benéficas, etcétera, las que se hagan cargo de tan costosos programas educativos. Creo que muchos de nosotros sabemos en qué ámbitos esto está ocurriendo. Pero en todo el ámbito educativo también nos encontramos con una tendencia a mercantilizar cada vez más, aunque no sean los contenidos educativos, sí los procesos. Esto de la acreditación, la certificación, lo que en jerga empresarial se llama el benchmarking, el generar determinadas metas para un programa de operación anual, para un programa anual de trabajo individual, etc. Toda la universidad, toda la escuela se convierte en un simulacro de empresa. Y entonces la lógica empresarial es muy fácil de casar con estos discursos multi o interculturales, porque nuevamente plantean una diversificación, una apropiación, un acercamiento a la pertinencia cultural. Entonces, mezclando estas tendencias, surgen diferentes ejes, diferentes modelos de educación multi o intercultural dentro y fuera de México, que son precisamente aquellos que generan esta gran confusión de si se trata de empoderar o no a determinados actores. Por eso creo que es importante partir de un análisis de esos actores.
Los modelos quisiera agruparlos, y no voy a poder entrar en detalle aquí en la versión oral de la ponencia. Los modelos quisiera agruparlos, por una parte, en aquellos que son descriptivos y aquellos otros que son prescriptivos. Como suele ocurrir con la pedagogía y las ciencias de la educación en general, hay un predominio de lo prescriptivo frente a lo descriptivo. Suponemos que conocemos determinadas soluciones sin apenas estar estudiando los contextos de diversidad cultural en la educación. Por eso es importante contar con modelos más descriptivos y analíticos, más desde abajo, más inductivos, antes de realmente copiar algún modelo de educación antirracista o empoderadora que haya sido exitoso en algún país europeo o norteamericano. Y en segundo lugar es importante distinguir entre modelos que entienden la cultura de forma estática, esencializada, reificada, y aquellos que entienden la cultura como proceso. Esto es precisamente lo que Gilberto Jiménez hoy por la mañana denominaba la cultura como producto y la cultura como proceso. Y entonces, en este sentido, propongo distinguir estas dos corrientes de multiculturalismo e interculturalismo. Y en esta gráfica se intenta resumir esta distinción hablando de multiculturalidad y de interculturalidad cuando se trata de lo descriptivo, de la composición de las relaciones en una sociedad, multicultural cuando se hace énfasis en esa diferencia, y interculturalidad cuando se hace énfasis en las relaciones entre los diferentes grupos, y un plano normativo que sería el del multiculturalismo y del interculturalismo. En un caso nuevamente se trata de una política, de un programa normativo de reconocimiento de la diferencia, de fuerte dialecto, digamos, de fuerte origen anglosajón sobre todo, y del interculturalismo, donde se hace más énfasis en la convivencia, en las interrelaciones, en el mestizaje y en la hibridación, tal como se entiende en el contexto latinoamericano y en parte también en el contexto europeo. Esto sería, digamos, una primera propuesta de conceptualización de distintos modelos de educación, y luego podríamos ver en la realidad concreta cómo en cada tipo de escuela, en cada tipo de modelo educativo se aplica la cuestión de la diferencia y la diversidad como norma y como cuestión fáctica. En segundo lugar, quisiera ahora plantear una especie de programa de investigación de lo que varios hemos dado en denominar los estudios interculturales, que como tales, como su nombre ya indica, son un campo emergente, un campo interdisciplinario, a menudo transdisciplinario. Y lo que nos proponemos es no caer en la falacia de copiar modelos educativos provenientes de otros contextos, sino con esta noción relacional y contextual de cultura, trabajar distintos aspectos que son necesarios para, en un momento, en un futuro, pasar de una descripción de la diversidad a una cuestión mucho más analítica y mucho más profunda, que tiene que ver con lo que podríamos denominar, con una cierta metáfora lingüística, una gramática de la diversidad. Y para llegar a este tipo de gramática necesitamos rascarle a la superficie de lo diverso, porque, como ustedes saben, hay muchas publicaciones que festejan lo diverso, convirtiéndolo en folclore, convivencia, etcétera, pero por supuesto hay unas lógicas subyacentes que necesitamos esclarecer. Entonces, por eso, de forma comparativa, los estudios interculturales intentan, en un enfoque sincrónico, buscar esas estructuras, esas lógicas subyacentes para cada uno de los casos. Es diferente el contexto de un Estado-nación tipo francés que el de un contexto de un Estado-nación postcolonial tipo México. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Las combinaciones de clasismos, racismos, sexismos históricos, de alguna forma, hay que tenerlos en cuenta para este tipo de análisis. Hay que analizar las relaciones entre lo propio y lo ajeno, en términos de Bonfil-Batalla, y lo pongo aquí entrecomillado, las relaciones entre las llamadas minorías, que a veces no son tan minoritarias, y las llamadas mayorías. Es muy importante, pero también muy difícil empíricamente rastrear estas actitudes, estas políticas subyacentes a los programas educativos, a los programas de las políticas públicas. Y por eso partimos aquí de una propuesta de un sociólogo franco-argelino, Abdelmalek Sayat, quien, para el ámbito de las políticas migratorias, decía que
las migraciones son una excelente oportunidad no para estudiar los migrantes, sino para estudiar cómo el Estado-nación piensa a los migrantes, a los otros, y a través de los otros se piensa a sí mismo, buscando este tipo de espejismo entre lo propio y lo ajeno. En este sentido, si analizamos las políticas indigenistas, las políticas inter o multiculturales, veremos como el Estado-nación mexicano, el Estado-nación guatemalteco, el alemán, etcétera, hoy en día se piensan a sí mismos. Y esto lo intentamos contrastar con lo que varios autores han dado en denominar los sistemas de saberes silenciados, históricamente silenciados, que han sido excluidos de los procesos de construcción del Estado-nación. Por eso recupero una muy antigua gráfica que solo me salió aquí en blanco y negro, una gráfica del siglo XVIII, es solo un ejemplo de cómo a partir del siglo XVIII, primero en el contexto europeo, pero después también en el latinoamericano, se comienzan a imaginar naciones a partir de los estereotipos de lo propio y de lo ajeno. Entonces es una especie de caricatura donde se especifica en cada uno de los rubros cómo es el español, cómo es el francés, cómo es el alemán, y luego vienen todos sus tipos de actitudes, comidas, formas de habla, etcétera, y todo eso desde el siglo XVIII se ha ido transmitiendo y sedimentando en nuestra identidad y en nuestros hábitos. Y entonces esto es lo que necesitamos rascar si realmente queremos reconocer al otro que ha sido históricamente silenciado por este tipo de políticas y de prácticas asimiladoras. Esto, por supuesto, en el contexto latinoamericano tiene que tener en cuenta el trasfondo colonial. El trasfondo colonial original, la mirada a la diversidad reducida a cuestiones de lo indio, lo indígena y luego a cuestiones de la esclavitud africana. A partir de allí, en el contexto latinoamericano se ha generado una gramática de la diversidad muy distinta a la del contexto europeo y además ha sido una gramática que ha sido normativizada por leyes de Indias y por otros mecanismos jurídicos y que luego se expresó en un muy barroco pero muy persistente sistema de castas que hoy entenderíamos como un sistema abiertamente racista de clasificación de la diferencia y que nadie hoy en día compartiría de esta forma, pero en la cromatología y en el recuerdo y en la memoria histórica sigue existiendo. Y entonces, por eso, si queremos hablar de diversidad de diversidades, tenemos que concientizar primero sobre este trasfondo histórico. Este sería un enfoque, digamos, estructural. Pero, por supuesto que para realmente tener una mirada intercultural a las sociedades contemporáneas, aparte de este enfoque estructural, necesitamos fijarnos en los actores mismos. ¿Cuáles son los actores? La diversidad no solo se piensa desde la Secretaría de Educación Pública, no solo se piensa desde el Estado o desde el mercado. Hay muchos actores que están involucrados, algunos de los cuales estuvimos escuchando y presenciando en la exposición de hoy por la mañana. Pero estos actores no tienen identidades fijas, se nutren de distintos discursos. Los discursos también migran, no solo las personas. Las ideas en torno a la interculturalidad también van migrando y por eso tenemos que reconocer los distintos dialectos para que no nos vendan una solución multicultural de Estados Unidos que ha funcionado muy bien tal vez y solo porque la Fundación Ford ahora la promueve, que no la vendan automáticamente al contexto brasileño, mexicano o boliviano. Y por supuesto, como también se mencionaba antes, es importante en este tipo de relación entre diferentes actores hacer énfasis en las asimetrías que siguen existiendo, porque hablar de diálogos, hablar de comunicación intercultural, como ya se mencionaba, sugiere una horizontalidad ficticia, porque el diálogo a menudo es muy asimétrico y a menudo es más una cacofonía monológica por parte del Estado o de determinados sectores. Y entonces por eso necesitamos tomar en serio la voz misma del actor que se va pensando a sí mismo en la diferencia. Por eso pienso que no deberíamos contraponer como antagónicos el multiculturalismo de los actores étnicos hoy en día y el interculturalismo, digamos, de otros enfoques más antropológicos o más sociológicos, sino que es importante ver la complementariedad entre cada uno de ellos, porque precisamente a partir de la Constitución como actor es como encuentro la voz y a partir de ahí me puedo interrelacionar con los otros.
Y por último, y esto es algo que quisiera aterrizar en una propuesta más metodológica, necesitamos no solo las estructuras subyacentes y los actores con sus voces distintivas, sino también tenemos que observar las prácticas, lo que Bourdieu y otros llamaban la praxeología, los hábitos y cómo se interrelacionan en el día a día, por ejemplo, en una institución educativa como en el contexto en el que yo trabajo. Entonces, ahí es importante indagar en procesos no solo de diálogo, sino también de traducción entre distintos tipos de saberes, distintos tipos de discursos. Cómo se aterriza lo global en lo local y cómo nuevamente se vincula hacia afuera un discurso endógeno de las propias comunidades o de algún otro tipo de actor. Y esto nos desafía en nuestras metodologías, porque las metodologías de las ciencias sociales han sido históricamente, como todas las ciencias sociales, universalistas y monológicas, porque la universidad se sigue pensando de forma monológica como depositaria del conocimiento y del saber. Y por eso, para generar este tipo de cambio metodológico, retomo una idea que me parece muy atractiva de Boaventura de Sousa Santos cuando habla de la ecología de saberes. Desde los saberes académicos, que es a lo que nos dedicamos aquí, debemos buscar otros saberes que han sido silenciados, que han sido aniquilados o de alguna forma han sido colonizados, teniendo en cuenta tres características básicas de este tipo de saberes. En primer lugar, que los saberes no son fijos, sino que son transnacionales a menudo. Los saberes migran. No estamos aislados ni los actores académicos, ni los actores políticos, ni las comunidades con las que trabajamos. Entonces, por eso tenemos que indagar en estos procesos de desterritorialización y reterritorialización de los saberes. ¿Qué ocurre cuando un saber campesino llega a la ciudad? ¿Qué ocurre cuando un saber medicinal autóctono llega al sistema hospitalario público, etcétera? Este tipo de cuestiones genera toda una agenda de investigación. En segundo lugar, aparte de su dimensión transnacional, es importante tener en cuenta su dimensión postcolonial. No estamos hablando de saberes armónicamente coexistentes, sino que se trata de una historia de por lo menos 500 años de traslape, de imposición monológica de unos saberes sobre otros. Y esto nuevamente hay que visibilizarlo, hay incluso que reconstruirlo psicológicamente. Hay traumas históricos en torno a los saberes subyacentes. Y en tercer lugar, metodológicamente hablando, necesitamos una mirada que Giddens llamaba doblemente hermenéutica. No estamos en el ámbito de las ciencias sociales, no estamos dialogando solo, reflexionando solo con otros actores académicos, sino que es un ir y venir entre lo académico y lo vivencial y los propios actores. Entonces hay que incluir la reflexividad de los propios actores en las propias investigaciones sobre este tipo de saberes. Y por eso, para buscar este tipo de ecologías de distintos saberes, lo que propongo aquí, y con eso voy terminando, lo que propongo aquí es un modelo comparativo, un modelo heurístico para poder aplicarlo a distintas situaciones. En primer lugar, para buscar esto que llamo aquí la dimensión sintáctica, que es esta dimensión de las estructuras subyacentes. ¿Cuáles son las estructuraciones institucionales que toma el Estado-Nación, que toma la pedagogía, digamos, oficial? ¿Cómo vuelve a recaer en ciertas sendas preestablecidas? Por ejemplo, cuando se crea la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, lo primero que se hace es trabajar convirtiendo la educación bilingüe bicultural antigua para pueblos indígenas en educación intercultural bilingüe para pueblos indígenas. Entonces ahí hay un sesgo, digamos, indigenista, de volver a hacer lo mismo con discursos y con terminología nueva. Algo muy parecido ocurre con la llamada pedagogía para extranjeros en mi país de origen, en Alemania. Hoy se habla de educación intercultural porque eso de pedagogía de extranjeros es medio raro, pero se sigue pensando en el otro como el extranjero, como el inmigrante, de una forma muy parecida a la que en América Latina a veces reducimos la diversidad cultural a lo indígena.
No sé si por el legado indigenista, por la mala conciencia histórica o por una combinación de ambos casos. Entonces, eso sería una primera dimensión. La segunda dimensión la denomino aquí una dimensión semántica porque se trata de tomar en serio las reivindicaciones y los discursos identitarios de los actores con los que trabajamos. Esto es, digamos, la parte más multicultural, la parte más empoderadora. Cómo los actores se piensan a sí mismos frente a la globalización, frente al Estado-nación, frente al neoliberalismo, etc. Pero también necesitamos contrastar críticamente estos discursos identitarios con las prácticas de los propios actores, con las instituciones, con los programas educativos. Y eso no se resuelve haciendo análisis de discursos sobre discursos, sino contrastándolo con la práctica de estos diferentes saberes. Y por eso, en un intento de resumen metodológico, pienso que desde una etnografía doblemente reflexiva se pueden combinar una visión más centrada en el actor con una más centrada en la interacción y otra más centrada en las estructuras subyacentes institucionales. No tengo el tiempo ahora aquí para detallar cada uno de estos puntos, pero es algo que tal vez en el transcurso de estos días podíamos discutir. Una metodología de este tipo, una metodología intersaberes, necesita traducir esta doble mirada del actor y del investigador en torno a lo intercultural y a los fenómenos adyacentes, lo interactual y lo interlingüe. Se trata de buscar la forma de traducir entre saberes diversos y para eso nosotros ahora en un proyecto estamos trabajando en un intento de analizar, acompañar etnográficamente estas instituciones llamadas interculturales para ver cómo realmente se construyen, se enlazan, se gestionan, pero también se hibridizan distintos saberes. ¿Cuáles de estos saberes son traducibles y cuáles no son traducibles, por ejemplo, en algún determinado contexto? Y para eso, nuevamente, retomando esta idea de la diversidad de las diversidades, hacemos énfasis en que no se trata de lo indígena frente a lo mestizo, sino que se trata de un sinfín de fuentes de saberes diversos que la universidad, que el conocimiento occidental ha estado marginando y ninguneando desde hace mucho tiempo. Entonces aquí hago un listado, digamos, de distintos tipos de saberes orales, escritos, rurales, urbanos, populares, cultos, etcétera, que habría que aprovechar en nuevas formas de entender un currículum. Esto tiene que ver con recuperación, por supuesto, de antiguos saberes sobre la cultura del maíz, sobre culturas campesinas, pero también tiene que ver con nuevas aportaciones culturales que tienen que ver, por ejemplo, con la diversidad religiosa. Tiene que ver con la aceptación y la tolerancia, aunque es un término muy ambiguo esto de tolerar, pero el aguantar la ambigüedad de la coexistencia de distintos saberes. Sobre todo en el ámbito religioso sabemos que hay sistemas normativos de bueno y malo que a menudo ningunean o por lo menos limitan el reconocimiento de un determinado tipo de saber. Entonces, todo un desafío pedagógico también para nosotros. Entonces, para concluir, una metodología de este tipo lo que procuraría es identificar estas pautas subyacentes en estas tres dimensiones: discursos identitarios y epistémicos sobre saberes de los actores; en segundo lugar, las prácticas mismas de habitualización, de interacción entre los actores; y en tercer lugar, las contradicciones entre discursos y prácticas, que son lo que normalmente da pistas sobre estas estructuras subyacentes, estas contradicciones inherentes al sistema institucionalizado, por ejemplo, el sistema educativo, el peso del normalismo, el peso del universalismo o del nacionalismo decimonónico. Y esto, por supuesto, genera nuevas prácticas educativas. Esto reta la universidad como transmisora de saberes. Y en este sentido me parece muy útil buscar alianzas entre universidades más convencionales y universidades más nominalmente interculturales para ver cómo se pueden articular de una forma más incluyente estos saberes. Se trataría entonces, y es lo que estamos haciendo en el contexto veracruzano, de partir de lo vivencial. Yo creo que esta es la principal lección del debate sobre multiculturalismo. Lo relacional y lo contextual me obliga a partir del mundo de vida de los propios actores y de ahí ir subiendo niveles de abstracción. Pero también significa
no excluir otros actores y buscar esa diversidad de voces. Si solo estamos trabajando con actores académicos, estudiantes, profesores, etcétera, no estamos realmente llegando a esa multiplicidad de voces, porque nuevamente estamos cayendo en trampas monólogas. Y por eso, y termino con algunas imágenes de este proyecto que les menciono sobre la relación entre la universidad y las comunidades y los estudiantes, de alguna forma, como vinculadores de este tipo de saberes. Y en este sentido, como decía, se trata de no contraponer multiculturalismo e interculturalismo desde mi punto de vista, o el enfoque de diversidad, sino de buscar los aspectos que tienen como complementarios entre ellos. Y para ello distingo tres paradigmas diferentes. El primero podríamos decir que es el paradigma clásico de la sociología marxista, digamos, del análisis de clases, desde Carlos Marx hasta los actuales representantes, que hacen énfasis en la necesidad de hablar de las asimetrías de poder entre distintos actores. Esto me parece muy importante recuperarlo para el debate sobre la multiculturalidad. Pero en segundo lugar, también es importante tomar en serio la voz de los actores que se piensan a sí mismos como diferentes, y en tercer lugar, esta mirada más pedagógica, más interaccional, que ocurre en las prácticas de la diversidad y de las distintas formas de diversidad. Y entonces, concatenando estos tres enfoques que, como digo, entiendo como complementarios, propongo visualizar el multiculturalismo en este triángulo, digamos, de tres formas complementarias de aproximarse a la pluralización de nuestras sociedades. Por una parte, desde los años 80, toda la reivindicación de la diferencia, que para mí constituye un discurso, sí, nominalmente multicultural, pero tiene una fuerte orientación intracultural, porque se trata de construir grupos, se trata de construir actores, y eso es algo importante. Los multicultis norteamericanos siempre nos lo dicen. ¿Cómo vas a crear actores en una sociedad tan diversa, tan cambiante, tan post de todo, postfordista, postmoderna, etcétera? ¿Cómo vas a generar actores que realmente puedan tener una voz? Solo haciendo énfasis en la diferencia. Entonces, esto es lo que en la jerga antropológica llamaríamos el discurso identitario a nivel émic, a nivel del propio actor, su visión. Pero esto hay que contrastarlo para que no haya una culturalización, digamos, de la diversidad. Hay que contrastarlo con las desigualdades subyacentes a este discurso. ¿Cuáles de estos fenómenos no tienen nada que ver con cultura ni con identidad, sino que tiene que ver con asimetrías coloniales, con racismos antiguos, con una estructura cuasi de casta en la percepción de la diversidad, etcétera? Todo eso es algo que se escapa al discurso y se escapa a la praxis de la interculturalidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta como marco institucional en el cual nos movemos. Y ese marco, queramos o no, sigue siendo en nuestros contextos una sociedad capitalista y una sociedad forjada en torno a un Estado-nación. Y por último, y esta es la propuesta, digamos, de combinación, entender el multiculturalismo como una apuesta por la diversidad en una mirada, ahora sí, intercultural, que no solo se mira a sí mismo para constituir actores, sino que se atreve a enlazarse con otros actores, a buscar fuentes identitarias nuevas. A veces, y lo vemos en muchos de estos programas, la identidad étnica, la identidad religiosa o la identidad cultural no son lo más importante para los chavos en este tipo de programas, sino que es más bien la identidad generacional, el grupo de iguales, el ser partícipe de un tipo de tribu urbana o de grupo musical o de subcultura frente a otro. Y este tipo de flujos identitarios híbridos que se solapan, que se refuerzan a veces mutuamente, esto lo hace intersticial desde mi punto de vista y tiene que ser analizado desde un punto de vista más pragmático, más desde la praxis que es desde el mismo discurso. Pero, y con esto termino, pienso que el multiculturalismo y la interculturalidad en el ámbito educativo no deben ser reducidos a uno de estos referentes en el triángulo, sino a su conjunto, para que realmente tengamos una mirada más complejamente intercultural sobre nuestras sociedades contemporáneas. Muchas gracias.
conflicto entre religiones, culturas contemporáneas en Colima, Intercultural Universities en México, el paradigma de la diversidad, tesis para el debate educativo, conferencias magistrales en diferentes congresos como el Congreso Nacional de Investigación Educativa, entre otros. Queda con ustedes el doctor Dietz, para quien solicito un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Agradezco mucho la invitación para poder participar en este importante foro internacional de multiculturalidad. Agradezco a Ricardo, a Rafael y a todos sus compañeros por la organización de este evento. Y me enfrento, como ustedes saben ahora, al gran desafío de dirigir mis palabras en un género tan poco musical, tan poco audiovisual como el viejo género de la conferencia. También es un gran honor poder participar y un gran reto poder dirigirme a ustedes después de haber escuchado la excelente ponencia del doctor Gilberto Jiménez, y como ustedes verán hay algunos aspectos que quisiera retomar para aplicarlos al campo educativo. Gilberto Jiménez para nosotros siempre ha sido una de las más importantes referencias a la hora de conceptualizar estos fenómenos. Lo que quisiera compartir con ustedes, como ven en la transparencia, son por ahora más preguntas que respuestas y que tienen que ver con el establecimiento del multiculturalismo en el ámbito académico, los retos que implica a nivel conceptual, pero sobre todo, y en eso quisiera aterrizar a nivel metodológico, voy a tomar algunos ejemplos del ámbito educativo en el que yo mismo me genero, sino que es una intersección de distintas fuentes identitarias las que genera determinadas pautas de interacción en las sociedades contemporáneas. Entonces, esto, digamos, sería el punto de partida para entrar al debate sobre el multiculturalismo. El multiculturalismo, como ya mencionaba el primer conferencista magistral de hoy por la mañana, el multiculturalismo nace como un programa político-filosófico que hoy en día se ha convertido en varios países e incluso en política pública oficial, en fuente de acciones afirmativas, de discriminaciones positivas o por lo menos de una fuerte legislación antidiscriminatoria como la que hay en Canadá, en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero también a través de la CONAPRED y de otros mecanismos cada vez más en México. Sin embargo, corremos el riesgo de confundir diferentes intereses en torno al multiculturalismo. Desde que el multiculturalismo ya no es simplemente un fenómeno de los movimientos sociales post-68, tenemos que distinguir desde mi punto de vista por lo menos tres tipos de multiculturalismo. Y no es para jerarquizarlos y no es para antagonizar unos contra otros, pero yo creo que son como tipos ideales diferenciales que son importantes distinguir para no caer en una cierta ingenuidad como la que a veces se aprecia hablando de multiculturalismo. En primer lugar, mantengo que el origen básico del multiculturalismo proviene de un afán de pensarse en la diferencia por parte de actores sociales que están en proceso de constituirse como tales. Son fenómenos de etnogénesis, de nuevos movimientos que precisamente por eso necesitan encuentro trabajando, pero como ustedes verán hay muchos fenómenos muy parecidos en otros ámbitos disciplinares e interdisciplinares. Quisiera comenzar precisamente en aquel aspecto en el que el doctor Gilberto nos había dejado con la comparación de estos distintos enfoques tanto teóricos como filosóficos, pero también de programas políticos. Desde mi punto de vista, tendríamos que distinguir lo multi y lo intercultural no solo en función de su origen en un determinado contexto geográfico, como el estadounidense, anglosajón, canadiense, como el continental europeo o como el latinoamericano, sino que además tenemos que tener en cuenta el momento histórico en el que surge este contexto, este discurso. Entonces, en este sentido, propongo que distingamos tres fases diferentes del llamado discurso
sobre diferencia, diversidad y desigualdad. En primer lugar, y yo creo que esto se remonta al 68, el multiculturalismo nace como un movimiento social, un determinado tipo de movimientos sociales que luego entra en la escuela, entra en la academia y se convierte en un discurso contrahegemónico contra la antigua ideología asimilacionista del melting pot. En segundo lugar, tenemos una generación, digamos, de conceptos sobre lo intercultural que no solo provienen del contexto europeo, que ya mencionaba con de Morgón el doctor Gilberto, sino que también se han ido fraguando paulatinamente en el contexto latinoamericano. Y solo quisiera recordar aquí la aportación del indigenismo mexicano, de Aguirre Beltrán, de Julio de la Fuente y de otros que comenzaron a utilizar de forma bastante temprana esta noción de lo intercultural. Continuamos con la tercera conferencia magistral que lleva por nombre Multiculturalismo, Interculturalidad y Diversidad en la Educación, retos académicos y políticos. Esta conferencia será dictada por el doctor Günther Dietz, de la Universidad Veracruzana. Antes de cederle la palabra al doctor Dietz, me permito presentar a ustedes una breve semblanza de su currículum. Estudios de Antropología Social, Antropología de América, Filosofía, Filología Hispánica en las universidades de Gotinga y Hamburgo, Alemania. Doctor en Antropología por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Docencia en las universidades de Hamburgo, Granada, España, Aalborg, Dinamarca, Ghent, Bélgica. Actualmente investigador titular y director del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Veracruzana. Coordinador del Grupo de Investigación, Cuerpo Académico, Estudios Interculturales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre los múltiples artículos que tiene el doctor Dietz, la educación superior ante los pueblos indígenas, la experiencia de la Universidad Veracruzana Intercultural, la diversidad cultural e interculturalidad en la educación superior en Caracas, la educación religiosa en España, contribución al diálogo intercultural o factor de... Aplicándolo a las regiones de refugio, a las regiones interculturales, como a veces la llamaba Aguirre Beltrán. Pero, como se mencionaba antes también, este discurso intercultural se impone a partir de los 90, no solo aquí en México, sino también en otros contextos latinoamericanos, con la llamada educación intercultural bilingüe, con las universidades llamadas interculturales, etc. Pero por último quisiera también hacer énfasis en un nuevo discurso que está surgiendo en los últimos años, en el cual se señala que el mismo prefijo de lo inter, que sustituyó el anterior de lo multi, sigue señalando que hay posibilidades de espacios entre culturas. Y cada vez más nos damos cuenta que esos espacios entre culturas ocurren al interior de las personas, al interior de los individuos, al interior de las comunidades. Entonces, en este sentido, varios autores y autoras proponen transitar de la interculturalidad a la diversidad, o como algunos lo llaman, a la diversidad de diversidades, porque este tipo de diversidad no es solo cultural, no es solo étnico, también es religioso, también es de género, también es de orientación sexual, también es de clases socioeconómicas. Y por eso, sobre todo, estudiando fenómenos migratorios en grandes conglomeraciones urbanas, en las grandes metrópolis, no solo del norte, sino también aquí del sur, varios de estos autores y autoras comienzan a utilizar nociones como mega o super o hiperdiversidad. Steven Bertovec fue el que utilizó por primera vez este concepto de la superdiversidad para hacer énfasis en que los fenómenos con los que nos enfrentamos ya son muy difíciles de ser trazados únicamente en términos étnicos o en términos culturales o en términos de género.